Ahora, partiendo de eso, porque este fundamento es muy, muy importante que lo pongamos, porque eso nos va a liberar de muchos prejuicios y de muchas parálisis que nos han detenido o estorbado. Entonces nos hacen mujeres, como se decía al principio, ¿qué cosa? Mujeres que ¿qué? No, ¿qué decíamos hace un ratito? Con iniciativa propia. No sé si me di a entender. Entonces eso produce en una persona, personas con iniciativa propia. Es que estoy esperando que el Señor me guíe si quiere que le busque o no. No, hombre, esas son cosas de iniciativa propia, que ya está establecido en el diseño, así que no es de que me diga qué quiere, si quiere que le busque ahorita o más tarde. No, búsquele. Nos lleva a ejecutar, pero cuando yo entiendo que soy esto, entonces soy fruto, ¿por qué razón? Y tengo iniciativa propia, ¿por qué? Porque por estar en Cristo y porque soy una persona, ¿qué cosa? Nacida de nuevo, por lo tanto tengo la expresión de Cristo. Ahora, no solo es fruto, sino habla por sus frutos los conoceréis. Cuando habla de frutos, está hablando de naturaleza y de expresión, pero cuando habla de frutos, ¿de qué está hablando? De los resultados que yo tengo. ¿Cómo le llamaríamos aparte de eso? De los que, no sé qué dice otra versión allí. Cuando dice por sus frutos los conoceréis, y me ayudan con otras versiones. Todo lo que tiene que ver con naturaleza habla de fruto. Algo que uno, porque no pueden haber dos frutos. Por eso dice, más el fruto del Espíritu. No habla en plural. Es amor, gozo, paz. Pero ¿de qué está hablando? De un solo fruto del Espíritu. ¿Expresado en qué? En esas características, en esas 9 características. Pero todas hacen ¿qué cosa? Un fruto. No dice los frutos del Espíritu, y a veces predicamos así, los frutos del Espíritu son, no, el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque solo hay una semilla, y esa semilla solo produce un fruto. En este caso el fruto es el limón, aunque hay muchos frutos, que siempre son, ¿qué cosa? Son limón. Ahora, entonces, el Señor dice que nosotros tenemos que llevar fruto, pero también por sus frutos, ¿qué? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Si me dan ese versículo, les agradecería. ¿Cuál? Lucas 6:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Lucas 6, ¿qué dijiste tú? 6, 16, 17. Y Mateo 6:16. 7:16. Por sus acciones. Esto tiene que ver con qué? Con nuestras acciones, con nuestros resultados, pero este tiene que ver con expresión. El fruto del Espíritu no tiene que ver con acciones, el fruto del Espíritu tiene que ver con la expresión, el carácter de Cristo. Ahora, esto tiene que ver, para hacerlo más entendible, tiene que ver con mis resultados. ¿Qué estoy yo produciendo? Otra versión dice acá, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Por la manera en que se comportan. Aquí dice, ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno, son como las espinas. Habla de no hacen, habla de hacer. Mientras que este es ser. Voy a poner aquí, cuando habla del fruto del Espíritu es de ser. Pero aquí está hablando de qué? De hacer. No sé si estamos claros con esto, porque necesito que esto esté muy claro. El pámpano, todo pámpano que está en mí y no lleva, no dice frutos, sino no lleva. Entonces, ¿de qué está hablando?
del ser, de la expresión. ¿Qué otra parte habla de fruto? Habla así. Ya dijimos que el fruto del Espíritu está hablando de una sola clase de fruto. ¿Qué otro entonces habla de esto? Dice aquí mismo en el 17 es así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Está hablando de frutos, dan frutos malos, o sea, depende de la raíz, el tronco, de todo eso que es el fruto que se va a dar, los frutos que se van a dar. Ahora, esto entonces también depende de qué cosa. Así como esto, solo que esto nos lleva a ser, pero el ser nos lleva a qué? A hacer. Porque si yo soy fruto bueno, ¿qué fruto voy a dar? ¿Qué frutos voy a dar? Voy a dar buenos frutos. Quiero que me capten bien ahí porque necesito hacer esta aplicación correcta. Apóstol dice, ustedes lo reconocerán por la clase de frutos que den. El bien no viene de la gente mala. Así que como las uvas no se recogen de los espinos ni los higos se recogen de los tallos. Entonces, ¿de dónde viene el bien? No viene de la gente mala. Entonces, primero tenemos que ser, para luego ¿qué? Para luego hacer. Entonces, si yo soy malo, ¿qué voy a hacer? Voy a dar frutos malos. Pero si yo soy bueno, fruto bueno, ¿qué debo dar? Apóstol dice en Lucas 6:43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. No es buen árbol, ¿qué cosa? No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. ¿Qué está diciendo ahí entonces? Voy a decir otra versión, ningún árbol sano da mal fruto, Ningún árbol sano da mal fruto, como tampoco el árbol enfermo da buen fruto. ni tampoco el árbol enfermo da buen fruto. Ya vamos a ir captando lo que el Señor nos está diciendo hoy. Es la misma, Mateo 7:17, Lucas 6:43. ¿Quién me lo podría ampliar en nuestras propias palabras esto? Solo porque necesito dejar esto porque nuestras acciones son el resultado de lo que nosotros somos en Cristo. Los resultados que nosotros tenemos, valga la redundancia, es el resultado de lo que nosotros somos. Apóstol tiene que ver con actitudes ahí. Esto tiene que ver con actitudes y esto con acciones. Aquí tiene que ver mi actitud y aquí mi acción. Mateo 12:33 en la BRT. Un fruto sano corresponde a un árbol sano. Eso Un es fruto podrido a un árbol podrido. bueno. Por el fruto se sabe cómo es el árbol. Por el fruto se sabe cómo es el árbol. Que hay una lección que dice en Mateo 7:20, dice, así es, de la misma manera, que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Por sus acciones. ¿Por qué era que Jesús identificaba a la gente si era hijo de Dios o era hijo del diablo? Por sus acciones. En el 7:18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora bien, Así que por su entonces dejando esto claro, vuelvo otra vez. Esto tiene que ver con ser, por lo tanto tiene que ver con actitudes, con expresión. Pero este tiene que ver con qué? Con hacer, tiene que ver con acciones. Entonces, lo que soy determina qué cosa. Lo que hago. Vayamos sentando ese punto porque vuelvo a resaltar. Buen fruto, voy a dar buenos frutos. Ahí está un punto muy claro y debemos de sentarlo por favor como base. apóstol, perdón, los frutos que tienen que ver con acciones y qué más dijo. El fruto tiene que ver con lo que somos y con actitudes, con expresión, pero los frutos tienen que ver con el hacer,
con mis acciones, Lo que soy determina. lo que soy determina lo que hago. Ahora, cuando lo que hago, entonces, ¿cuál es el resultado de lo que hago? Es el producto de lo que soy, pero es el producto realmente de qué? De lo que hago. Y eso va a reflejar qué cosa. Por eso Jesús les decía, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Cómo los identificaba Jesús? Por sus acciones. Pero hay un puntito ahí que todavía quiero llegar antes de explicar lo que quiero explicar. Las acciones que nos provocan. Sí, pero eso ¿cómo se le llama? Identidad. Toda acción que yo hago, ¿qué me provoca? De acuerdo al fruto que tengo. Según lo que hemos dicho, reacción. Que soy. No, ¿qué me revela? No, sino ¿qué me da? ¿Qué me hace? Me da resultados. Buenos o malos, pero depende. Si yo soy fruto genuino del Señor, me va a hacer que yo tenga frutos correctos y buenos. Si yo no estoy en el Señor, me va a hacer que yo no dé frutos o resultados buenos. Ahora, aquí viene el punto, porque esta era la base que quería sentar. Si el Señor quiere que seamos productivos, no si el Señor quiere, Él quiere, el diseño de Dios es ese, que seamos productivos, pero productivos ¿qué? De buen fruto, de buenas acciones, y esas buenas acciones ¿qué nos van a llevar? Buenos resultados. Muy bien, vayamos entonces. Veámoslo a nivel práctico. Como mujeres, ¿qué resultados se están teniendo? Esta mujer de Proverbios 31, como mujer, sus resultados eran ¿qué? En los negocios, ¿qué pasaba? Muy bien. ¿En la familia qué? Bien. ¿Qué más? Ante la sociedad, ¿cómo? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa notamos ahí? Cuidaba de sí misma, ¿qué? Muy bien. Entonces era una mujer completa, pero era una mujer porque era, ¿qué cosa? Verdadera. Sus frutos eran, ¿qué? Verdaderos. Los resultados que tenía, ¿qué eran? Entonces, ahora veamos por qué nosotros tenemos a veces resultados negativos o contrarios cuando somos genuinos. ¿Cuál es un resultado negativo? Malos negocios, ¿sí? Mala administración. Esos son resultados negativos. No sé si ahora ya me estoy dando a entender a lo que el Señor nos está llevando. Amén. Ahora, ¿qué otra cosa es entonces mala? Desorden emocional. Desorden emocional. Eso es malo, sí, eso no es la naturaleza de Cristo. Enfermedades, sí, en Cristo tenemos el poder de ser sanos. Nervios alterados también. Nervios alterados, esos son resultados que estamos teniendo, pero que no son resultados que, yo creo que ahora sí ya me captaron. Entonces, en todas las áreas, ¿qué dijimos de esta mujer? Ahora sí ya puedo borrar esto, porque creo que ya me di a entender. Entonces, dijimos que esta mujer en los negocios, ¿qué más? En la familia, vida personal, en su matrimonio, sí, en sus decisiones, ¿cómo le llamaríamos a eso? Su iniciativa y determinación.
una vida determinada. En el aspecto social, un proyecto de vida. Como administradora también. Sí, aquí entra eso. Era una mujer, se lo voy a decir con toda claridad, era una mujer que no decía, no puedo ir a ningún congreso porque mi marido no me da. ¿Ella qué hacía? ¿Ella qué hacía? Entonces es una mujer productiva. ¿Sus frutos qué son? Es resultado de lo que ella es. ¿Por qué? El resultado es de lo que ella es, y ella era una mujer que verdadera, completa. Ahora, entonces, los resultados que nosotros estemos teniendo, sea en el matrimonio, sea en los negocios, sea en nuestra vida personal, sea todo eso, es la evidencia de lo que nosotros somos o de lo que realmente creemos que somos. Era una mujer saludable también. Sí, saludable. ¿Por qué? O sea, en la vida personal. Es una mujer que soluciona en vez de ser una carga, ¿no? Era una mujer que solucionaba en vez de ser una carga. La misma iniciativa la llevaba ¿a qué? A crear soluciones. A crear soluciones. No como aquellas que el esposo se va y cuando regresa, fíjate que se me terminó el gas, pero ahí estoy sin gas 3 días o 5 días. Fíjate que ¿qué? Se quebró o cortaron la luz y ya llevamos los 8 días que te fuiste. En esa al ratito vinieron a cortar la luz y estoy con candela. ¿Qué más? Se enfermó mi hijo y está esperando que Se llegue. enfermó mi hijo y estoy esperando que lo lleves con el doctor. Es una mujer dejada, como dicen por ahí, una mujer muela, pues. Ahora, esta mujer, la mujer que es fruto de Dios, no es una mujer muela, pues, es una mujer que tiene iniciativa. ¿Por qué? Que sus emociones están ¿qué? Constantes, firmes, sobria, que sabe solucionar los problemas, y si no lo sabe, pues busca cómo solucionarlos, que desarrolla sus habilidades. ¿Pero por qué? Que es madura también. Que es madura, porque está dispuesta. ¿Pero por qué? Porque ella sabe lo que es en Cristo Jesús. Reconoce su capacidad, Sabe lo que puede hacer. sabe lo que puede hacer, ¿Sabe dónde está su origen? sabe dónde está su origen. Hay una hermana que, por ejemplo, el esposo le compró un carro y ahí está el carro parado más de un año, porque ella no aprende a manejar. Ya le dije al esposo, déjamela que camine a pie. Como siempre la llevas o le buscas quién la lleva, por eso es que no aprende, pues. Ya le dije, déjala que camine, pues, o que mire cómo sale. Ahora, si no tiene carro, pues ni modo, es otra historia. Pero si tiene, ¿qué veríamos eso? Alguien diría, ¿por qué no me dan ese carro a mí? Va? No, ya le van a dar el suyo. Ya le van a dar el suyo. Ya le van a dar el suyo. ¿No lo cree? Ya le van a dar el suyo. No, sí es cierto. Recibo vehículos, por favor. ¿Ah? Recibo vehículos. Pero lo que quiero decir es que a veces tenemos los recursos ahí, pero ¿qué pasa? No lo sabemos administrar, pues. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido, ¿qué cosa? Que somos, ¿qué cosa? Mujeres, sí, pero mujeres productivas. Ese es el énfasis de ahora. ¿Pero por qué somos mujeres productivas? Porque un día Cristo murió, Cristo resucitó para hacer el fruto, y que usted y yo seamos frutos y por lo tanto somos productivos. En otras palabras, Él no murió para que nosotros fuéramos ¿qué? Dejados, fuéramos ¿qué?
inútiles, esa clase de personas no las hizo Dios. Esas las hace el mundo. Dios hizo personas, ¿qué cosa? Para que lleven fruto de Él, y por eso Cristo aquí en la tierra, ¿qué pasó? Él no fue así. Por ejemplo, hay un versículo que en Apocalipsis, no sé si es 5, cuando dice todo lo que se le dio al Señor. Y dice que usted y yo somos coherederos con Él. Donde dice que se le dio sabiduría, riqueza, poder. 5:12, que decían a gran voz, ¿qué cosa? De tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, ¿qué más? ¿De qué se tenía que quejar el Señor? Por eso nunca se quejó, pues. Es interesante y ahorita lo puedo apreciar aquí que dice que él es digno de tomar. O sea, no esperó a que se lo dieran, él lo toma. Y la mujer con iniciativa tiene. ¿Y cómo nos sentimos muchas veces? La mujer que tiene su Indignos. Es que yo no merezco eso. ¿Y por qué no merece eso? Sí, pero ¿por qué no merece eso si lo merece? Ay, hermanos, gracias a Dios que me dieron eso, aunque no lo merezco. ¿Quién dice que no? Es una falsa humildad y eso es un autoengaño, y todo eso es fruto de ¿qué? ¿Es resultado de qué? De la vieja naturaleza. Apóstol, es triste que el Señor nos esté revelando lo que somos y para expresar lo que somos realmente y no recibirlo y no Aplicarlo. ponerlo en práctica, porque como usted mencionaba hace unas horas atrás, no vamos para jóvenes, nuestra vida va avanzando. Claro. Y una mujer que se estanca, que no entiende, no es que no lo entienda, sino que se resiste a entenderlo y a vivirlo, pues imagínense, o yo me imagino cómo se va a vivir después. Entonces es bien importante que lo vivamos. Sí, lo que ha pasado es que algunas personas se han cuidado y se ven jóvenes, pero no por ser jóvenes o no porque se vean jóvenes son jóvenes, pues. Los años cuentan, pues. ¿Va? Ahora, o sea, los años cuentan. Lo que quiero decir es que sepamos aprovechar nuestro tiempo. O sea, apóstol, que tenemos que irradiar vida. Tenemos que irradiar vida. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no me tengo que atener porque me estoy cuidando y me veo joven, sino yo tengo que actuar tampoco como viejo, sino tengo que actuar en la energía de Dios, en el poder del Señor, en todo lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos su genética, porque somos fruto de Él, por lo tanto nuestras acciones tienen que reflejarse en todo esto, no solo en la congregación, sino nuestras acciones tienen que reflejarse en todo esto. Nuestra vida tiene que reflejarse en eso, porque por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Puedo predicar bonito, pero como esposo ser que totalmente diferente. Entonces mis acciones son ajenas a qué cosa, a lo que estoy predicando. Y eso pasa mucho a nivel de mujeres. Predica alguien y dice, no, si supieran cómo eso, así. O sea, muchas cosas de esas. Entonces, qué importante es que todo concuerde, el fruto con los frutos. Que todo concuerde mis actitudes con mis acciones. Que todo concuerde con lo que es la expresión de Cristo, pero también que el estilo de vida, lo que nosotros estamos mostrando que somos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice que se le dio al Señor aquí? Poder. ¿Qué significa poder? No, poder. Una cosa es autoridad y otra cosa es poder. Poder de accionar. Que todo lo puede hacer.
quiero confirmarles la diferencia de poder y autoridad. Lucas 9. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué dice? Poder y autoridad. Entonces no es lo mismo. Si fuera lo mismo, no le hubiera hecho poder y autoridad. Les dio las dos cosas. Entonces, ¿qué es poder? Dice que todo lo podemos en Cristo. Porque Sí, no, ¿qué podemos? ¿Qué es poder? todo lo puedo hacer en Cristo. No, ¿qué es poder? La capacidad de hacer las cosas. ¿Qué más? Es preparación, apóstol. Es la potencia. ¿Qué más? Preparación. ¿Y qué poder es el que tenemos nosotros? Sí, pero ¿qué poder según Efesios 1? El que operó en Cristo. Por eso es que tanto en hombres y mujeres, el poder que tenemos en Cristo es el mismo. El hombre no tiene más poder, ni la mujer menos poder, sino los dos tenemos, ¿qué cosa? El mismo poder que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que tenemos que actuar nosotros? En el poder del Espíritu Santo, pero ¿qué significa? Dice el poder que operó. ¿Qué significa la palabra operar? Que actuó. Por eso que tiene que ver con nuestras acciones. El poder se refleja en nuestras acciones. Entonces, ¿qué poder de Dios es el que estamos reflejando? ¿Qué poder es el que la gente está viendo? ¿Qué poder es el que yo mismo estoy dando fruto? Si dice que es ese mismo poder que hubo en Cristo Jesús. No es otro, ni es parecido, ni es un 90%, ni es un 10%, es ese mismo poder. Ahora le fue dado poder, pero también le fue dado ¿qué cosa? No, ¿qué dice ahí? Ya hablando de él. Le dio poder y le dio ¿qué cosa? Vayamos a Apocalipsis. Le dio riquezas. Ahora, ¿qué es lo que estamos expresando como fruto? Pobreza generalmente. Cuando es cierto, venimos al Señor pobres, pero que no nos mantengamos pobres, pues. ¿Qué debe haber entre nosotros? ¿Qué significa riqueza? Abundancia. Espiritualmente, que prospere tu alma así, o que prosperes así como tu alma está en prosperidad. Es integral. Pero no es que no estamos dando testimonio ni expresando la gloria de Dios cuando ¿qué pudiéramos poner? Cuando solo pasamos quejándonos de las penas y que... Por ejemplo, eso fue en el extranjero, llego a ese país y de repente viene una de las esposas de pastores y me dice, mire mis zapatos cómo están, y se pone a llorar y mire el hoyo que tiene. Él no me da. No, le dije, él no es el culpable, aunque sí es culpable. La culpable eres tú. Estar en esa condición, pues, vende el gato que tienes, tenían 2 gatos, vende un gato, vende algo, pero consigue para tus zapatos. O sea, la excusa era que él no le daba, pero la verdad era que eso solo la escondía de su realidad, de su acomodamiento, y había vivido con pobreza y con pobreza y con pobreza, ¿verdad? Ella no tenía cuidado de ella misma, entonces sus acciones estaban expresando que Era una mujer alocada. sí, que era una mujer que no era de acuerdo al diseño. Su verdadero fruto, ¿cuál era? Era pobre. Mediocridad.
Entonces solo ahí ya me decía todo lo que era ella, pues va. No necesitaba el don de sospecha manifestado, sino solo ahí ya sabía cómo se conducía en el hogar. Ya le podía decir cómo se conducía en todo, pues va. Ahora, es cierto, a veces hay penalidades, hay ¿qué más? Hay circunstancias difíciles, hay etapas duras. Pero, ¿qué pasó? Siempre nosotros tenemos que salir avantes y esas no nos tienen que encerrar o afectar, sino nos tienen que servir como instrumento para manifestar la gloria de Dios. Mateo 21, versículo 43 dice, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y será entregado a un pueblo que produzca los frutos que corresponden al reino. ¿Por qué les fue quitado el reino? No por rebeldes. Y es que a veces le remachamos a los rebeldes y le remachamos a los rebeldes. No, ¿por qué dice ahí que se quita el fruto? Por no producir. Solo están consumiendo, pero no están produciendo. Y generalmente decimos a los rebeldes, el Señor les quita el reino, los saca del reino. A Adán y Eva los sacó por rebeldes y a esto y por... No, los sacó porque no produjeron el fruto genuino. Cambiaron la genética y por lo tanto dieron otro fruto, otra expresión. Entonces el no producir es tan delicado como la rebelión. El no producir es tan delicado como cualquier otro pecado, pues. Producir lo que él espera, lo que él... Ahora, vemos a un Cristo aquí que producía, ¿por qué? Y él no tenía pena o no tenía, ¿qué cosa? Temor de tomar el poder, de tomar las riquezas, ¿por qué? Porque él sabía que esas le correspondían. Era una persona productiva, porque sabía que en el reino de Dios se debe, ¿qué? Producir, y producir es una de las expresiones de ¿qué? De Cristo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo con eso? Yo produzco. Entonces la falta de producir, fíjese hasta dónde llega, que hasta el reino se nos puede ser quitado. Les aseguro que no lo habían visto en ese nivel. Solo como rebelión o solo como qué, como a los rebeldes el Señor los saca del reino, no, pero también a los que no producen. ¿Por qué lo va a quitar? Por no llevar fruto, pues. Está inutilizando la tierra, por eso le dijo, nunca más nadie comerá de ti, pues. Entonces allá vemos 3 ejemplos que está enfatizando la importancia del fruto y que por no dar fruto es que tomó esas acciones con la higuera o con el pámpano o con lo que nos ha estado hablando, pues. Veamos el punto entonces tan serio que es, tan delicado que es el no dar fruto, el no ser personas productivas. Lo hemos visto muy a la ligera. Es que el país está en crisis, es que qué duro está todo esto, es que qué más. No es mi responsabilidad, es como él no hace nada, por eso estamos así. No deje que la tormenta se la lleve o que el río se la lleve, pues ahí sí el río se la lleva, pues. No es eso. No es de aquellos que van en la lanchita y van venciendo, ¿qué cosa? El oleaje. No es eso, no tiene por qué estar yendo contra la corriente. Sencillamente expresar la gloria de Cristo, porque Cristo hizo todo lo que el Padre le dijo y fue el resplandor de su gloria, a Él le fueron dadas estas cosas. Entonces eso nos corresponde a nosotros. Pero por eso es que debemos de ser personas productivas, porque una mujer que no produce es una mujer que se le quitará el reino. Y el Padre va a cortar
dice todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, será cortado. Entonces, lo delicado de una mujer, estoy hablando ya específicamente, aunque tiene que ver de los dos, pero lo delicado de una mujer que no produzca es que le va a ser quitado el reino y va a ser cortada. No necesariamente tiene que ver con muerte. Le va a quitar el propósito. Ay, solo por eso. Sí, es solo por eso, pues. Porque ahí ha perdido el propósito del Señor. Es una producción integral. Soy productiva en mis emociones, soy productiva en mis maneras de juicio, como se decía desde hoy. Soy productiva en qué, en todas las demás cosas. No es que tenga, ¿qué? 120 vestidos ahí para ponerme, eso no es productiva. No es que tenga, ¿qué cosa? 5 closets solo llenos de zapatos, ¿va? Eso no es productiva. ¿Productiva qué es? Sí, pero ¿qué es productiva hablando de esas? No, hablando de esa realidad, ¿qué es productiva? En todas las áreas, pero ¿qué es productiva en esa área? Como estoy poniendo ahí. O sea, no es tener 150 pares de zapatos. No es tener el dinero, hacerlo para poder comprar. Ay, usted cómo el Señor la bendice, tiene 150 pares, es productiva. No, no es productiva. Espiritualmente lo que es ser productiva es el Salmos 1:3. Es como árbol plantado junto al arroyo, da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas, consigue todo Consigue todo cuanto emprende. No es tener vastedad, o es como aquellas hermanas que llenan su, ¿cómo se le llama eso? Su refri, su, ¿qué más? Su despensa. Y hasta cuando se le... Y mira, este ya se venció hace 3 meses. Este ya está vencido. 5 meses de vencimiento. Por tener mucho, ¿qué pasa? Desperdicia. Eso no es ser productivo. Ser productivo es cuidar que no se le pase el vencimiento. Que no se tire la comida. Ese es ser productivo. No solo es tener comida, es que no se le ¿qué? Porque ese se llama desperdicio. Son recursos que se están tirando, es bendición que Dios le dio, que las está tirando, pues. Todo porque, es que se me olvidó, pero todos los días se le olvida, ¿va? Todos los días, ¿sabes por qué siempre padece del olvido? ¿Va? Se me olvidó, y todo se me olvidó, es que se me olvidó. No, yo entiendo que se nos puede olvidar algo, pero no, ¿qué cosa? El tener lo que uno necesita sin que le haga falta. También en el tiempo, apóstol. También en el tiempo. Podemos ser productivas, pero tal vez no salimos a hacer nada y solo perdimos el día, pues, y decimos que somos productivas. Y decimos que somos productivas. Organizar nuestro tiempo. Solo andamos rodeando la tierra, pero sin producir nada. ¿Va? Sí es cierto. Apóstol, también pienso yo que ser productivo tiene que ver también con pensar en los demás, de lo que uno tiene, en vez de almacenarlo ahí, sembrar. Sí, si Dios me bendice con más, pues sembrar, ¿va? Peor es que se me descomponga. No les dijo, bueno, un momentito, nadie se me va hasta que me acaben todo eso. Y algunos dicen, no, es que cómaselo porque se molestan. No, lléveselo. Si Jesús no le dijo, cómanselo, no, llévenselo. Ese es el principio del Señor, pues. ¿Para qué? Para que no hubiera nada que qué. Pero lo compartió. Lo compartió. ¿Eso qué es? Ese es ser productivo, porque todos
Los discípulos fueron beneficiados. Lo que dice la hermana está en Tito 3:14, los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, a satisfacer las necesidades urgentes de otros, entonces no serán personas improductivas. No serán personas improductivas. Justamente está hablando de la producción. A mí me gusta una costumbre que hay en Cobán, que le dan a uno una hoja. El shell. Al shell o una bolsa ahora en las bodas. Y uno dice, bueno, así no deja tirado eso porque no, lo van a echar a la basura. Y viene uno o lo comparte con alguien o lo calienta en la cena. Es una forma de administrar los recursos. Es una forma de ser productivo, pues. ¿Qué otra cosa, en qué áreas podemos ver la productividad? O sea, hablemos con franqueza así para ayudarnos entre todos. Administrando correctamente. ¿Qué administrando? El tiempo, los recursos, nuestra propia vida, la vida de nuestros hijos. ¿En qué sentido administramos bien la vida de nuestros hijos? Dándoles el tiempo adecuado, no dándoles mucho tiempo ni quitándoles tiempo, sino el tiempo adecuado, una calidad de tiempo y de vida. ¿Qué otra cosa? No ser que de esas mujeres que sobreprotectoras, porque ahí estamos, lleva 5 minutos que salió de la casa, ¿y dónde vas? Y a los 10 minutos, ¿y ya por dónde vas? ¿Ya llegaste? No, hombre, déjelo tranquilo, hombre. Déjelo tranquilo, o sea, eso no es ser productiva. ¿Qué le está haciendo daño ahí? Porque le está quitando madurez. Y lo está enseñando a ser ¿qué? Dependiente, niño. Y así hay esposas. El esposo tiene 5 minutos de haber salido. ¿Y qué tal? ¿Por dónde vas? No, hombre. Es que quería saber cómo vas, si vas bien o no, porque le da la apariencia de que lo está cuidando. No, hombre. Déjelo que disfrute. No tiene espacio. Igual los hijos. No tienen espacio. Las quejas de los hijos, la mayoría de veces es eso, que las mamás no les dan espacio, que ahí están. Y tomarle una foto con quién estás ahí o dónde estás, pero me la mandas ahorita. Y le mando una foto de hace 3 días. ¿Va? Y la mamá, sí, está bien, mi hijo está estudiando. ¿Qué va? Entonces, Dejarlos libres. pero, o sea, libres en el sentido correcto, pero no libres en el sentido de libertinaje. Pues. O sea, eso es ser productivos, porque estamos desarrollando en ellos, ¿qué cosa? Madurez, identidad. Entonces somos productivos. Somos productivos, pero no hemos visto la productividad en esas áreas. Somos productivos ahí porque estamos desarrollando hijos al nivel de Cristo, pero no hijos consentidos que a los 30 años todavía quieren que les demos, la mamá les haga la comida, pues. No, sino hijos que realmente puedan responder y defenderse. ¿Eso cómo se llama? Productividad. Productividad. Entonces tenemos que ser productivos de una manera que integral. ¿Qué otra cosa podemos poner como ejemplo de que debemos curar y sanar situaciones como estas? Siempre desde la perspectiva de productividad. Apóstol, ahorita que usted nos está enseñando acerca de esto de los hijos, el Señor nos enseñaba a través de usted en una conferencia, en un congreso, acerca de ni mencionarle a los hijos, pórtate bien cuando van a salir, porque eso es lo que hacía yo, y desde ese día yo, gracias a Dios, entendí, ahora ya no uso esa palabra, porque eso pues lo dañaba. Desconfianza. Era desconfianza, y yo se lo enseñé, pues ahora nomás a mi nieto, ¿verdad? Pero lo quiero como mi hijo, vive conmigo, y yo se lo enseño a él y le digo, ahora le enseño y le digo, que te vaya bien, Dios te bendiga. Fíjese que Jesús, pues en ese tiempo no había email, ni había Facebook, ni había, la tecnología de hoy, ¿va? Pero vamos a asumir que hubiera, no que hubiera, sino que hubo en aquel entonces. Cuando Jesús le dice a la mujer, ¿qué cosa? Vete y qué. Y si hubiera habido teléfono o comunicación, no al día siguiente, mira, no vayas a pecar.
Y al día siguiente, ¿cómo te estás portando? ¿Estás pecando o no? Pero me decís la verdad, no me vas a mentir. Y así somos a veces, no solo con los hijos, sino con los hermanos de la iglesia. No, dígame la verdad, no me vas a mentir porque recordá que el Señor me habla a mí. No, hombre, esa ya es manipulación. ¿No? Recordá que yo conozco las acciones, en los ojos veo lo que está pasando. No, hombre, eso es puro cuento para sacarle. O como aquella mamá que me dice una vez que íbamos platicando y en eso me dice, es que mi hija y yo somos amigas. Así le digo, qué bueno pues, qué emoción. ¿Y por qué dices tú que son amigas? Le digo a la mamá. Es que me cuenta todo, me dice, delante de ella. Entonces le digo a la hija, ¿y tú? ¿Y ella te cuenta todo a ti? No, me dice. O sea, la mamá no le contaba a ella. No, le dije, entonces solo se está aprovechando del concepto de amiga para sacarle toda la verdad, porque tampoco la mamá le contaba todo, pues. Entonces no eran amigas, solo era amiga de una vía. Entonces no estaba produciendo en la hija, ¿qué cosa? Una hija ¿qué? Segura. Una hija, la estaba engañando. Era manipulación para sacarle toda la verdad. No, es que yo tengo que ver el Facebook, pero ¿le deja la mamá ver el Facebook? No. Entonces son cosas que tenemos que aprender sobriamente, no irnos a extremos, ni soltarles toda la quela, porque eso no es productividad, pero sí sobriedad de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros seamos productivos en todas estas áreas. Por eso es que Jesús no solo tuvo poder, no solo tuvo riqueza, tuvo ¿qué cosa? Sabiduría. Él era rico en sabiduría. Cuando hablaba se notaba ¿qué cosa? ¿Qué es sabiduría? Actuar con sabiduría, hablar con sabiduría, ¿qué es? Sus acciones eran correctas, no eran hirientes, no iba ¿qué? Enfermiza, no mostraba enojo, no mostraba ¿qué? Ira, no mostraba engaño, sino eran justas, prudentes, sobrio, claro, verdadero. Y las mujeres del Señor deben ser así, pues, o sea, una expresión de ¿qué? De Cristo, que todas sus acciones no incluyan qué cosa, mentira, ni falsedad, ni un mensaje subliminal, sino ser claras, genuinas, transparentes. ¿En qué otra área podemos ver todo esto? En el área matrimonial. Confiado. ¿Qué significa eso? No que estaba enamorado, sino confiado. Porque cuando está enamorado le cree todo. Y aunque no haga nada, cree que hace de todo, pues. En la CLA dice, él le da toda su confianza y dinero nunca le faltará. Cuando se está enamorado, si le hizo, ¿qué cosa? El arroz quemado. ¡Qué rico este arroz! ¿Va? No, hombre. Si le da, ¿qué más? El café que mal hecho. ¡Hala! ¡Qué café más delicioso! Ni Starbucks lo vende, ni tal café lo vende, ni Café No, hombre, puras mentiras. Pero cuando está confiado, ¿qué pasa? Sabe que ella sí. Cuando le tiene confianza, ¿qué pasa? ¿Qué significa? El corazón de su marido, ¿qué dice? Está plenamente confiado. ¿Qué significa? Que él sabe que aunque él no vaya a estar, ella no va a tener carencias o necesidades. Dijiste algo ahí muy importante antes de eso. Que aunque él no vaya a estar, ella no va a tener ¿qué cosa? Carencias o necesidades, sino que va a solucionarlas. Va a solucionar los problemas. Esa es una mujer productiva. Va a tomar iniciativa. Le duele la muela, pero está esperando que el esposo llegue a 8 días con dolor de muela para que la lleve con el dentista. No, hombre, soluciona los problemas, pues. Soluciona los problemas. Esa es una mujer productiva. Una mujer que hace que las cosas sucedan, pues. ¿Qué otra cosa es?
Ya vi que ya captamos bien lo que el Señor nos está diciendo hoy. ¿Qué otra cosa? Algunas ya no me dijeron nada, no sé si porque el Señor les está hablando o qué, pero Es una mujer temerosa. no, pero hablando de productiva. La que transforma su entorno. Eso es productiva. ¿Qué es el entorno? Todo lo que está a su alrededor, ¿verdad? Su casa, siempre la casa está ¿qué? Bonita, limpia. ¿Qué más? Está todo bajo control. ¿Qué más? Todo en orden. Todo en orden. Bien administrado. Bien administrado. Uno no cree que eso es una persona productiva. Si eso es productiva, Es una mujer, la productividad tiene que ver con orden. es una mujer que también tiene paz y gozo. No está ociosa. Tiene paz y gozo en su corazón. Sí ve televisión, pero no ve las 8 horas del día televisión, ¿verdad? No espera que llegue el esposo para ir No espera que llegue el esposo, ¿para qué? para salir corriendo. Para ir a poner los frijoles a la olla, pues, y todavía hay que esperar esa hora o 2 horas para que el frijol se cosa. Y le resulta dando la comida a las 11 de la noche. No pasa solo en el Facebook. Le da el desayuno a las 11 de la noche. Ay, ya. En donde dice también que el corazón de su esposo está confiado en ella, es porque ella está confiada en que todo está bien, porque hay un verso ahí en donde dice, ella comprueba. Sí, esa es la palabra. No confiada como lo hemos malinterpretado, que asume que todo está bien, cuando se da cuenta no está bien. Ella lo comprobó. Esa palabra comprobar me gusta y eso es lo que hace una persona productiva. ¿Qué significa comprobar? Supervisa. Lo voy a mostrar con Dios. Génesis 1. Veamos eso. Y me ayudan, por favor. Versículo 10, al final. Y vio Dios que ¿qué? Que era bueno. ¿Qué más? El versículo 12, al final. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué más? Sí, ese ya lo dijimos. El versículo 18, al final. Y vio Dios que era ¿qué? 21, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. ¿Qué sigue diciendo? 25, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. ¿Qué más? Y vio Dios, ¿qué cosa? Ahora lo completó, aunque había ido a ver cada cosa, y cada cosa, y cada cosa, vio que era bueno, pero después vio qué cosa. Aunque ya lo había visto, él se volvió otra vez ¿a qué? A comprobar. Eso es comprobar. Eso es estar confiado. Esa es la verdadera confianza. Que se deleitó en lo que había hecho porque lo había hecho. No me acuerdo si dejó la luz prendida en la cocina. Por su posición. Pues vaya a comprobar, pues. No se acueste así tranquila y con pena. Es que no dormí porque me acosté preocupada. No, hombre, vaya y ya después se queda tranquila, pues. Va. No me acuerdo si la olla de tal cosa dejé en el fuego. Va. Ya me lavé los pies, dijo él. Ya no me quiero ensuciar. Va. Apóstol, también en el matrimonio debemos de aprender a no negarnos el uno al otro porque tenemos que cumplir Sí, con eso. sí, definitivamente. A no limitarnos, a no ser que... Aprovechar bien el tiempo. a ser productivos. A tiempo y fuera de tiempo, pues. Y todo el tiempo. Ahora, tenemos que ser integrales en todas las cosas. La persona productiva es integral. Es una persona
que produce, ¿qué significa? Volvamos al caso aquí de Dios. Fue a investigar, fue a ver, se cercioró. El problema nuestro es que no nos damos cuenta de las cosas. Pongamos un ejemplo que a veces pasa o muy común a nivel de mujeres en la casa, por ejemplo. Seamos francos. Por ejemplo, a mí con lo de los niños, que ahora tengo dos estudiantes, no porque vayan al colegio yo puedo asumir que va bien, si yo no me dedico a supervisar Sí. las tareas en el colegio. Entonces después si veo un mal resultado no puedo culparlos a ellos porque al final pues, es el fruto mío por la falta de supervisión. Ahora imagínense si Dios supervisó, Él que lo hace todo perfecto y Él sabe que todo lo hace perfecto, ¿por qué no supervisamos nosotros? Supervisemos todas las áreas. Pero quiero que pongamos unos 2, 3 ejemplos, que seamos realistas, o sea, que nos haya pasado, o que alguna hermana de la iglesia nos lo haya contado. O sea, al decirlo no necesariamente eso es lo que nos está pasando, sino solo es por quitar y curar diferentes situaciones que se dan. Veamos algunas cosas, ¿qué se podrían dar? A mí me pasó una anécdota, llegamos a la madrugada, iba con el niño, se me venía dormido, ¿ah? Lo metí al carro y yo traía el par de tenis de él porque él se metió calcetines al carro y asumí que traía los 2 tenis ahí y al llegar a la capital me di cuenta que había un zapato por ahí. Cosas así, pero ¿por qué le pasó eso? Y ahí me decía, mira, ay, ¿qué vamos a hacer ahí en el parqueo, verdad, en el centro? Le digo, pues yo me lo llevo en calcetines. Ay, no, mamadita, me dijo, yo no lo conozco. Me dijo, no voy aparte, me dijo, mira. Y se fue aparte y yo con el niño, calcetines en toda la calle. O se le compró un par de zapatos pues de emergencia. Sí, pues. Caminé toda la sexta. Ahora veamos una cosa que nos refleja José y María. Cuando Jesús tenía los 12 años, ¿qué pasó? Dejaron a Jesús en el templo y se olvidaron de él. Y ellos se fueron con toda la multitud y bla, 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 y va y platicaron. ¿Ah? Y platicando, él nos dice que todo lo que había pasado en Jerusalén, y ellas iban, ¿qué cosa? Asumiendo que Jesús iba allí, pero no supervisaron. ¿Y a los cuántos días lo encontraron? Dice que 3 días. ¿O no dice la escritura que al tercer día? Imagínense, 3 días. Y donde menos pensaron que estaba era en el templo, pues. Si ahí lo habían dejado, pues. Cuando yo era directora del colegio, mis hijos estudiaban ahí. Y como 2 o 3 veces me llamaron y me dijeron, una hermana Aurora olvidó a sus hijos. Yo ya estaba sentada según para servir la comida y yo creía que estaban arriba. Me llamaba la secretaria y dejó a sus hijos otra vez en Pero por falta de qué? De supervisión, de revisar cómo están las cosas. Les voy a contar, y sé que les va a dar risa, pero hubo una esposa de pastor que estando pastoreando en cierto lugar, se podían a platicar y los hijos se dormían debajo de la banca. Y se iban los dos a su casa. Y ya cuando llegaban a la casa, y fulano de tal, ya mero decía el nombre, y fulano de tal, ya mero la quemaba, y fulano de tal, ¿y dónde está? ¿Y qué se hizo? Fulano, lo buscaban en la casa. Que sí lo habían dejado dormido debajo de la banca, pues. A mí me pasó eso, apóstol. A mí me pasó eso, mis hijos estaban pequeñitos. Y cuando estaban platicando, cuando terminó el servicio, salimos, cerraron la puerta, mis hijos estaban durmiendo abajo de la banca. Y llegué a como 2 cuadras, caminé. ¿Ya hay mis hijos? Y digo, corriendo yo de que me abría el pastor, si había cerrado. Como él no dormía ahí, no que dormía en la casa pastoral hasta arriba. O sea, son cosas por falta de que de supervisión. ¿Qué otra palabra podríamos usar de supervisión? Sí, pero ¿qué otra palabra? No mala, sino revisar. Revisar. Quizás nos puede pasar a muchas, es de que tenemos empleada doméstica, ¿verdad? Y nos atendemos a que ella hace todo y no supervisamos el trabajo.
Si lo está haciendo bien. O que hacen la comida y el esposo come la comida con el sabor de la empleada. No con el sabor de cómo cocina la esposa. ¿Va? También, apóstol, A mí me sucedió algo, perdón, me sucedió algo también cuando las niñas estaban pequeñas. Veníamos del templo y ya era bastante noche y traíamos bastante sueño. Bueno, ellas de hecho venían dormidas y mi esposo a una por una fue llevando, pero al final ni yo revisé la puerta que quedara cerrada, menos él. Los dos nos confiamos. La mañana que me desperté, veo la sala y le digo, papi, nos han dejado sin nada. Se habían metido los dueños del ajeno y se llevaron todo. Aunque mi esposo, como siempre, tiene buen sentido del humor, dice, pero si ahí están los sillones, no han llevado todo. Pero sí, O sea, son cosas que a veces pasan, pero por falta de qué, de revisar, de supervisar cómo están las cosas, pues. Y no que revise él, es que como él está, yo pensé que lo iba a revisar. No, hombre, revíselo usted. cuando vamos a hacer, por ejemplo, una comida y vamos al mercado y no hacemos una lista de lo que vamos a ocupar, nos vamos así y regresamos con cosas que no vamos a necesitar. Y lo que Como me necesitamos, decía una vez un esposo cuando estaba ministrando a la pareja, dice, fíjese que mi esposa se fue al mercado, se le olvidó un tomate y por el tomate regresó en el carro y se fue el tomate más caro que comimos. ¿Va? O sea, es cierto, pues. ¿Va? Entonces, esa no es una persona productiva. ¿Por qué? Porque está gastando más de lo que corresponde. Entonces, son cosas que necesitamos revisar, ser personas como Dios. Aquí vemos el carácter de Dios, que Dios es un Dios que ¿qué? Supervisa. ¿Pero por qué? Porque Él es un buen productor. Él es uno que produce correctamente y por eso supervisa. Comprueba. En la DNA dice, ella misma se asegura. Ella misma se asegura. No espera que alguien le llegue a decir, sí, todo está bien. Ella misma se asegura. No porque la que trabaja en casa le dice que todo está bien. Ella misma se asegura, pues. o sea, que no es confiada. No es confiada de irresponsabilidad, sino no es dejada, sino que ella está al tanto de que todo esté bien, que todo funciona bien, que todo camina bien, que todo ¿qué? Está en orden como debe corresponder, ¿va? Que nada hace falta. Hay aspectos que solo le competen a ella y no lo descuida. Por ejemplo, siempre en casa, cierra mi esposa que la puerta está viendo si la puerta de enfrente está cerrada o si la puerta del garaje está cerrada, o siempre cuando yo miro, voy a ver si está cerrada, pero veo que la puerta esté cerrada. O a veces yo lo cierro y ella siempre va a ver que la puerta esté cerrada. O sea, siempre que no nos confiamos que y siempre vamos a ver que la plancha no esté conectada, que ¿qué cosa? Que el fuego esté apagado, porque especialmente cuando estaba el tiempo de mi suegra, dejaba la llave de la estufa puesta y a veces bajaba a supervisar, si esta está puesta, ¿va? Y la hornilla bien roja, ¿va? Cositas así que se daban, pues. O ella bajaba, Mari bajaba y supervisaba y nos dábamos cuenta que quizás algo se quedó ahí quemando, pues. ¿Va? ¿Y qué tal si no hubiéramos supervisado? Eso es una persona productiva. Ese es algo que produce, pues. Entonces, una persona productiva no es solo alguien que ve resultados abundantes, sino alguien que ve resultados por causa de ¿qué? De que es cuidadosa, de que supervisa. ¿Qué más? Que comprueba, que está atenta a que las cosas caminen bien. Que su lámpara, ¿qué dice? No se apaga de noche. ¿Qué significa eso? Que aunque está dormida, está siempre ¿qué? No que hay gente que está dormida, se le pueden entrar los ladrones, leones, tigres, ¿qué más?
Se la llevan a ella y ¿qué pasó? Unos días de estos pasó, ¿verdad? Que mi cuñada ahí está con nosotros, pero eran las 2 de la mañana y yo escuchaba que caía como agua y que ella dejaba el chorro ¿verdad? Y se iba, esa hora venía el agua y se estaba desperdiciando, entonces me levanté y fui a apagar esa hora, ¿verdad? O sea, la luz también, ¿verdad? Hemos estado viendo ahorita que sabemos que somos capaces, ¿verdad? De hacer, vamos, un tubo está roto, nosotros lo podemos cambiar, ¿verdad? Para que ya no se siga goteando esa agua, porque cuando vamos a ver a la MUNI o le vamos a pagar, ya viene. Ajá. Entonces no es producir, es que es perder. Lo cambiamos. Entonces, aunque estamos ganando en algunas áreas, pero en otras, ¿qué? Estamos, ¿qué? Desperdiciando. Estar apagando las luces que no usamos. Es como un carro. No lo llevamos a servicio. Cuando sentimos, ¡pum!, los frenos ya no nos funcionan y chocamos, pues. ¿Cuánto nos hubiera salido el haber arreglado los frenos? Entonces, en vez de estar produciendo, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo. Otra cosa es de que si el carro se le quemó una bombillita, la bombillita puede costar mucho 15 quetzales, pero la remisión cuesta 500 quetzales. Una bombilla. 300, ¿no? Otra cosa que quiero que ayudemos a las hermanas, porque eso pasa mucho con las hermanas, también pasa con los hermanos. Venden, déjemelo hermana, ¿para qué? Para pagárselo dentro de 8 días. Y se lo deja. 8 días, un mes, 8 meses, no le pagaron. Pero le pregunta a la hermana, ¿qué tal? ¿Cómo le dice? Bien, fíjese que vendí todo. Todo lo dejó fiado, pero nunca recibió nada. Eso no es producir. ¿Y cómo nos pasa o cómo le pasa eso a las hermanas? En la mente tiene la idea que vendieron. Pero ya a la hora, ¿qué pasó? Les toca que pagar a ellos, la persona que les distribuyó. Y después están, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Ahora por mi hermano, mire, estoy bien apretada. No digo la palabra mejor. Estoy bien apretada debido a la situación esta porque no me pagan. Digo, es que tú tienes la culpa. No eres persona productiva, una persona que produce, sabe a quién le da y sabe si se da fiado o no se da fiado. Apóstol, también el no dar los diezmos, cuando no traemos los diezmos del Señor, no somos personas No somos productivas. La palabra es clara donde nos dice que la ventana del cielo se nos abrirá. Es cierto. No es cierto. Pero volviendo a ese punto, pues, entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando de todos esos puntos? De que cuidemos los negocios de los hermanos. Ayudémosles. Ayudémosles. ¿Verdad? Según la hermana vendió tanto, pero en la realidad, ¿qué pasó? Lo regaló. Hubo pérdida. Y ella tenía, ¿y sabe qué pasa? Miren el problema de la falta de productividad. Le dice al esposo, mira, fíjate que tengo que pagar y no me pagan. Dame mientras me paguen. Como nunca le pagan, nunca le paga al esposo. Entonces, ¿qué es? Mala administración, ¿pero qué? Falta de productividad y estamos perdiendo. A hacer el bien. Y le da bien al esposo, no le da, ¿qué? No le echa, ¿qué? No le echa fuego, no le da, ¿qué? Así es, en cambio se preocupa, ¿por qué? Por hacerle el bien. A estar atenta con él. Esa es productiva, ¿por qué? Porque eso le va a servir a ella. Eso le va a servir a ella. Porque si le está sirviendo bien, va a tener un esposo que contento, agradecido, feliz, pues va a responder bien, pues. Ahora, entonces la productividad no es solo de la idea comercial,
sino la productividad es integral, pues. Jesús, ¿por qué dijo consumado es? Porque él sabía que había completado todo el propósito y plan del Señor, pero que ahora le esperaba, ¿qué cosa? No, a él no. ¿Qué le esperaba a él? Ser, ¿qué cosa? Glorificado. Por eso dijo, Padre, glorifícame ahora. Pero ¿cuándo le dijo eso? Cuando ya tenía la solvencia que todo lo había hecho. Y todo lo había hecho bien hecho, productivo en todo. Y por eso se le llamó Señor. Y por eso fue colocado en los lugares celestiales. Y por eso, mire cuánta bendición que ahora usted y yo la alcanzamos. Por ser ¿qué? Productivo, 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 productivo. Las mujeres de Misión Cristiana del Calvario tienen que ser productivas. ¿Por qué? No porque son pilas, sino porque son y porque tienen la naturaleza de Cristo. Es que yo nunca aprendí negocios. No, pero tiene la naturaleza de Cristo. Y va a ser sabia, va a ser sobria, no va a ser imprudente de estar dando fiado, no va a ser imprudente de malgastar el dinero. ¿Por qué? Porque dice que Jesús tenía sabiduría. Él tomó la sabiduría. Él tomó ¿qué cosa? El poder, ¿qué más? Gloria, ¿qué más? Fortaleza. ¿Qué significa eso que tomó fortaleza? Que nunca estuvo, ¿qué? Debilitado. ¿Cómo está, hermana? Aquí toda de vieja, todo lo que ha pasado. Y he pasado estos días. Si usted supiera todos estos días cómo me ha tocado el trajín. Él recibía fortaleza. Amén. Ese es ser ¿qué? Productivo. Porque una persona, ¿cómo fue la palabra que dijeron? Sí, cuando hablamos de fortaleza, ¿qué es qué dice? Debilitado. Es una persona que no produce igual, que cuida su dormir. No se acuesta a las 2 de la mañana para levantarse a las 5. ¿Por qué? Porque después no va a estar sobria, entonces no va a producir bien. En la hora cuando está predicando el esposo se aprovecha a dormir. Ay, no es así, pues va. No, tengamos cuidado, controlemos eso. Una persona productiva trata de estar sobria en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque la sobriedad es parte del fruto del Espíritu. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Eso es sobriedad. La persona productiva es sobria. La persona productiva sabe y aprovecha su tiempo de dormir y descansar normalmente. Ay, hermana, es que quiero platicar con usted. Bueno, véngase mañana, pero hoy yo voy a dormir. Ay, pero es que ¿por qué no me atiende? Sí, véngase mañana, la voy a atender, pero hoy voy a dormir, pues va. Y eso no es injusticia, eso es cuidarse. Hay gente que le gusta quitarle el tiempo. Y usted se dice ahí, ya, se fue a las 5 de la mañana, fíjese, mire, por atender a la hermana. No, hombre, solo quitarle el tiempo, eso no es productiva. Sepan manejar su tiempo correctamente, porque hay gente que le encanta quitarle el tiempo. Y como esa persona puede levantarse a las 12 del día, por eso es que no tiene problema de dormirse. Pero usted sí tiene que hacer temprano, pues. Entonces, cuidemos todas esas áreas para que seamos personas productivas, pero al estilo de Jesucristo. Un Jesucristo productivo, completo, integral, que no le hacía falta nada. Amén. Amén. Muy bien, pongámonos en pie. Por lo que Cristo hizo en la cruz, dice que fue para llevar mucho fruto. Usted y yo somos fruto de Jesucristo. Por eso es que podemos fructificar y podemos multiplicarnos. Amén. Amén. Y hay un pasaje aquí en Timoteo, mientras nos terminamos de poner en pie.
Cuando dice Timoteo 2:15, hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Por qué engendra hijos si la mujer no es la que engendra físicamente? La mujer concibe. ¿Quién es el que engendra? ¿Pero por qué? Porque ahí viene ¿qué cosa? La simiente. Pero como en el Señor no hay hombre ni mujer, somos uno en Cristo, y como Él, somos fruto de Él, usted como mujer tiene la simiente del Señor. Entonces cuando lleva a una persona a Cristo, ¿qué está haciendo? Engendrando hijos. Y dice que la mujer se salvará, ¿qué cosa? Engendrando hijos. Hijos, ¿verdad? Hijos del Señor, ¿verdad? Sí. Porque espirituales pareciera fantasía. No, estos no son fantasmas, son reales. Personas que se han entregado al Señor como fruto de eso. Entonces, una de las experiencias o vivencias para que la mujer vaya creciendo en el Señor es que engendre hijos. ¿Qué significa eso? Que sea productiva en eso. Tiene que ganar personas para Jesucristo. No está excluida. No es solo para los hombres, es también para las mujeres y pueden producir para la gloria del Señor. Amén. Levantemos nuestras manos y glorifiquemos a Dios y bendigamos su nombre. Exáltele, porque Él nos ha hecho personas productivas. Somos productivos por naturaleza, pero que ahora en la práctica se exprese nuestra productividad. Somos productivos. Lo que necesitamos es expresar ese carácter de Cristo, pero también llevar a que ese carácter de Cristo se convierta en frutos, y por sus frutos los conoceréis. Aleluya, 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 alabado sea su nombre. Exalte a Dios, exalte a Dios, exalte al Señor, bendígale, porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda gloria. Él murió y resucitó para que usted y yo fuéramos fruto de Él, para que el grano de trigo llevara mucho fruto. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Lo glorioso es que usted y yo somos fruto de Él. Bendito sea su nombre.
Aleluya. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús a las mujeres de Misión Cristiana El Calvario productivas. Las declaro en el nombre de Jesús. Mujeres que sabrán conducir sus vidas y todo su entorno bajo una vida, no un concepto, sino bajo una vida de Cristo productiva, expresando la gloria de Dios. Porque son personas, son mujeres que andarán en la directriz y bajo la guía del Espíritu de Dios, bajo el estar en Cristo Jesús, disfrutando de la gloria del Señor, porque andan en medio de caminos, pero de caminos productivos, caminos fructíferos, caminos donde se ve la gloria de Dios, caminos donde se expresa la vida de Cristo Jesús en nuestra vida. Y porque mujeres que están sentadas en sillas, no de escarnecedores, sino de gente victoriosa, gente poderosa en Cristo Jesús, porque se han levantado y han entendido lo que es la productividad en Cristo para la gloria de su nombre, porque están aferradas, porque están guiadas y dirigidas bajo el diseño y el propósito de Dios. No se tuercen ni a derecha ni a izquierda, ni a norte ni a sur, sino siguen al blanco en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que su fruto da fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice la palabra de Dios. Ninguna hoja de estas siervas del Señor, ninguna hoja de los discípulos de Jesucristo en Misión Cristiana El Calvario caerá, no caerá, no caerá. ¿Por qué? Porque están en el lugar correcto y están viendo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Por lo tanto, declaro que a partir de hoy se ven vidas no solo transformadas, sino se ve la productividad del Señor. Será notoria en cada lugar, será notoria en cada mujer de Misión Cristiana El Calvario. Será visible la gloria de Dios. Por lo tanto, hoy salen del anonimato, hoy salen de las situaciones o de las crisis que les han estado afectando, que las han estado paralizando, y a partir de hoy ven la gloria de Dios, ven el poder de Dios, ven a Cristo siendo glorificado a través de sus vidas. Por lo tanto, las bendigo en el nombre de Jesús. Ministro sus vidas y declaro en todo lugar donde haya Misión Cristiana El Calvario, la bendición de tener mujeres productivas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero productivas como resultado de la expresión de Cristo en sus vidas, productivas como naturaleza, productivas como resultado de esa naturalidad de vivir en Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, declaro en el poder del Espíritu Santo mujeres poderosas en Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.